Les bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están alegres de estar en este lugar? ¿Cuántos tienen sueño? Bueno, tenemos que estar alegres porque sabemos que venimos a adorar al gran Dios que nos dio la vida, la salud, el que nos cuida, el que nos da el respirar desde que nos levantamos. Y en la Biblia hay un pasaje en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Señor, y yo quiero que usted provoque al Espíritu Santo para bien, diciendo conmigo: voy a oír, voy a entender, voy a guardar y voy a practicar lo que el Padre Celestial me va a hablar. Una vez más, voy a oír, voy a entender, voy a guardar y voy a practicar lo que el Padre Celestial me va a hablar. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. A ver, Yasnari, tengo una pregunta para usted. Yasnari, ¿qué es instrucción para usted? ¿Le doy qué? Ajá. Ok. Scarlett, para usted, ¿qué es instrucción?
Orientar a alguien hacia una meta. Bien. A ver, Sinaí. Para Sinaí, ¿qué es instrucción? ¿Ah? Como hacer una orden. Como llevar un orden, cumplir una orden. A ver, Michael, para usted, ¿qué es instrucción? Guiar, enseñar, dirigir. Marvin, alúmbrenos. Una estructura o un patrón a seguir. Bien. Lisette, para usted, ¿qué es instrucción? Muy bien. Oscar, ¿qué es instrucción para Oscar? Pasos a seguir para contestar o completar. Completar algo. Bien. Concretar. Ok. Hermano Alejandro, para usted, ¿qué es instrucción? Muy bien, excelente. A ver, una última definición. A ver, Rafael, y bueno, y después hermana Esperanza. Bien, hermana Esperanza. Bien. Excelente. Excelente. Bárbaro. Muy bien. Perfecto. Todo lo que ustedes dijeron, eso es instrucción. ¿Qué dice la palabra respecto a la instrucción? ¿La Biblia será un manual de instrucciones? Por supuesto que sí. La Biblia es un manual de instrucciones. ¿Qué sucede cuando compramos algún instrumento, compramos algún aparato, compramos algo y no sabemos cómo armarlo? Trae sus instrucciones. Pero si nosotros queremos armar eso sin ver el manual de instrucciones, ¿qué podría pasar? ¿Va a quedar mal? ¿Nos dilataríamos mucho tiempo? Muy bien. ¿Elí? ¿Lo podríamos dañar? Muy bien. Exacto. ¿Por qué? Por no ver el manual de instrucciones. Entonces, estamos en esta tierra momentáneamente. Aquí no somos eternos en esta tierra. Esta tierra tiene los días contados. Esta tierra tiene los días contados. Por múltiples razones, pero mencionaré dos razones por lo que esta tierra tiene los días contados. Número uno, porque ya está escrito. Ya el manual de instrucciones dice que esta tierra va a arder, los elementos ardiendo serán destruidos y el cielo y la tierra pasarán. La tierra será destruida y ya no habrá más lugar para la tierra. La Biblia, el manual de instrucciones lo menciona. Y lo otro es que el mismo ser humano cada vez más está contribuyendo para que este maravilloso planeta
sea destruido. O sea, ahorita venía de mi casa, de la casa que Dios nos ha regalado a mí y a mi familia, y a aquellos que tienen el privilegio de compartir conmigo un café en mi casa. Mientras venía de mi casa, hay un puente ahí como a una cuadra más o menos, y había un basural tirado que tiene días de estar ahí, que tiene días. Botaron la basura ahí cerca del puente, y resulta que la gente de la limpieza, por ahí dicen que un niño le decía: mire papá, ahí vienen los de la basura, y le decía el papá al niño: no hijo, los de la basura somos nosotros, ellos son los de la limpieza. Entonces miraba aquella basura, y resulta que la gente de la limpieza, cuando miran la basura fuera de un recipiente, cuando la miran así regada, ellos no la van a llevar. ¿Por qué? Porque ellos no andan pala, y aunque no caminan, porque ellos solo van a llevarse lo que esté en orden, lo que está ordenado. Ellos miran un reguero de basura allí y ahí va a pasar. Y se me vino a la mente y lo pensé, y yo creo que a lo mejor lo haga con mis hijos, para que ella sepa, Samuel y Isaac. La gente pasa y ese basural está allí. Entonces yo dije: si esa basura sigue allí, voy a tener que buscar unos sacos y yo la voy a recoger para que se la lleve. Ahí hay una quebrada que antes era un agua cristalina, ahora es agua jabonina y hediondina. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano está destruyendo su planeta, el mismo ser humano. Entonces, sea que la tierra sea destruida por la palabra, o sea que la tierra sea destruida por el mismo ser humano, va a pasar al final. Pero eso está en el manual de instrucciones, de que va a ser destruido, de que esta tierra tiene los días contados. Pero ustedes mencionaron, si armamos algo sin las instrucciones de vida, Elías decía: lo podemos dañar, lo podemos armar mal. Quizá eso, imagínense, si es algo eléctrico, quizás se queme, quizá haga cortocircuito, y poner una cosa donde no va es peligroso. Pero quiero que nos vayamos al libro de Proverbios capítulo 12 y veamos lo que nos dice el manual de instrucciones. ¿Cuántos tienen su manual de instrucciones? Dice el manual de instrucciones en Proverbios capítulo 12, Proverbios 12. ¿Lo tienen? Dice Proverbios capítulo 12: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. El que ama la instrucción, ¿qué dice? Ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces miremos qué importantísimo, ¿no?, que es la instrucción. El que ama la instrucción ama la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes aman la instrucción? Ama la instrucción. ¿Y qué cosa es amar la instrucción? Si amas algo, ¿quieres dejarlo? ¿Quieres soltarlo? Si amas algo, ¿quieres abandonarlo? No. Si amas algo, tú quieres conservarlo para siempre, porque lo amas. Entonces dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Entonces, el ser humano por naturaleza nació en ignorancia, nació destituido de la gloria de Dios, perdió la naturaleza divina, la cual se puede recuperar con el manual de instrucciones, porque todos nosotros nacimos desparramados, nacimos sin saber nada. O sea, los seres humanos desde la niñez tenemos que ser instruidos. Nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, nos enseñan cómo agarrar la cuchara, nos enseñan
cómo cepillarnos los dientes, nos enseñan cómo peinarnos, nos enseñan. Porque el ser humano nació en ignorancia, pero puede ser instruido a través del manual. Entonces no hay un manual externo que enseñe cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen administrador, un buen ciudadano, un buen inversionista, sino en el diseño original que el Padre creó. O sea, nadie puede ser un buen esposo si no conoce el manual de instrucciones. Nadie puede ser un buen padre si no conoce el manual de instrucciones. Y con esta humanidad que lo que enseña por naturaleza es negativo. Haz lo que quieras, ve donde quieras, vive como quieras. Y cada vez más se va abriendo más la puerta para que la gente se vuelva más ignorante y se pierda. Yo ayer íbamos con Isaac, íbamos con Xiomara y Nisi, y Jesucristo bendito, este aparatito cómo está volviendo inútil y torpe a un montón de gente, especialmente a los niños, dice hermana Lastén. Es impresionante. ¿Sabe usted que los niños, hablando de los niños ya no quieren comer, ya no quieren estudiar, ya no quieren hacer nada porque quieren estar? Usted les dice, venga a comer, no tengo hambre. Tienen hambre, pero ellos quieren pasar la próxima misión de Free Fire. Porque no crea que están viendo libros de historias bíblicas, los hijos de ustedes. No crean que están viendo cómo tocar piano, cómo tocar la guitarra. No. Este aparatito les está enseñando a hablar, y no hablar de buena manera. Pero no solo los niños, uno mira en la calle, y los conductores me van a dar la razón. Van a media calle y eres tú el que te tienes que detener hasta que ellos se cruzan la calle y van así. Y qué práctica, ¿no? Incluso van con el teléfono por la calle y se van perdiendo de muchas cosas maravillosas que Dios creó, y se pierden de disfrutar de una vida que los rodea. Y qué bueno es cuando sale alguno allí que le hace el favor y se los lleva. Pero Señor, la gente se está dejando instruir negativamente en este mundo, y cada vez más los días se les están acortando. Incluso ayer estaba en una iglesia ministrando la palabra del Señor, y hombre, la enseñanza que el Señor me dio, la impartición que el Señor me dio para esa congregación, había gente de Chontales, de Condega, habían varias personas, y el asunto es que el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa, una palabra, una impartición. Pero me estaba diciendo Xiomara, y que yo no me fijé, me estaba diciendo ella que estaban unos ignorantes viendo TikTok a media enseñanza, viendo juegos a media enseñanza. Pero había bastante gente, yo no lograba visualizarlos, porque si yo los hubiera visto, aunque no eran mis discípulos, mientras yo estaba allí, yo estaba en el timón, estaba al mando. Pero ¿a qué van a la iglesia? ¿A qué van a la iglesia? Y vea cómo le llama, no es el pastor Ángel. Uy, el pastor Ángel es bien ofensivo. No, yo no soy ofensivo. Profeta sincero, profeta Quintero, siempre sincero, nunca grosero. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión, ¿cómo le llama el Señor? Es ignorante. ¿Y qué cosa es aborrecer la reprensión? Ahora, ¿por qué te tendrían que reprender? ¿Qué cosa es reprender? Eso, bárbaro, quedó esa escuela evangelística. Reprender es mandar a callar. Entonces es mandar a callar. ¿Y para qué te tienes que callar? Para poder escuchar. Y si puedes escuchar vas a entender. Pero el que ama la sabiduría, también el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entonces necesitamos ser instruidos, porque yo le voy a decir una cosa: Jesucristo, el Maestro, vino a instruir
a 12 hombres, de los cuales recibieron la impartición, el conocimiento, la instrucción de Jesús. Él les dio instrucciones, les enseñó a orar, les enseñó a echar fuera demonios, les enseñó a tener fe, les enseñó a perseverar, les enseñó a hacer vigilia, les enseñó a conocer el reino. Pero hubieron algunos de ellos que lamentablemente lo entendieron hasta después de la resurrección, pero hubo uno que menospreció el consejo, que menospreció la instrucción, que menospreció la sabiduría. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia? Hijo de perdición. La Biblia le llama hijo de perdición. ¿Y sabe usted quién tiene ese título de hijo de perdición? Sí, Judas. Pero ¿sabe usted a quién Dios le llama hijo de perdición? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pero cuando Él sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la Biblia, con gran poder y señales. Entonces, ¿quién es el hijo de perdición? Satanás. O sea que cuando alguien menosprecia el consejo, ¿de quién viene siendo hijo? De Satanás. Y los hijos de Satanás van a ir donde va a ir el padre de ellos. Van a ir a perdición, hijos de perdición. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Una, porque no fueron instruidos. O dos, ¿por qué? Porque menospreciaron la instrucción. Menospreciaron la instrucción. Es impresionante cómo hay personas que te dicen esto. Decía mi pastora: no anden diciendo sí, ya sé. Porque si lo supieran, no lo hicieran. Y hay gente: sí, ya sé que me tengo que congregar, sí, ya sé que tengo que leer la Biblia, sí, ya sé que tengo que orar, ya sé, pero verdaderamente ¿está practicando eso? Y mire cómo es esta humanidad tan terrible, que aún sabiendo las consecuencias, porque todos nosotros sabemos a dónde va a parar, a dónde va a terminar todo aquel que menosprecia el consejo, a dónde va a parar todo aquel que menosprecia la instrucción. Sin duda no va a estar con gente exitosa, sin duda no va a estar por cabeza, sin duda no va a estar entre los privilegiados, porque la Biblia dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja estima. Y hay un grupo selecto mínimo, que son los que vamos a estar al frente, que son los que vamos a estar en el éxito, que son los que vamos a estar al triunfo. Esos son aquellos que nos gusta instruirnos, que nos gusta la instrucción. Usted por eso viene a la iglesia, para ser instruido. Usted aquí no viene a perder el tiempo, usted viene a ser instruido. ¿A qué viene? A ser instruido. Entonces, mis amados, necesitamos amar la instrucción. Pero ¿cómo yo demuestro que amo la instrucción? Tienen que haber reflejos, efectos de que yo estoy amando la instrucción. Mis conversaciones tienen que demostrar que yo amo la instrucción. Mis comentarios tienen que demostrar. Mis publicaciones tienen que demostrar. Mis estados tienen que demostrar que yo soy una persona que estoy instruida. Pero también, un día de esto yo ponía un estado donde decía que algo que a mí me ha hecho sabio es que yo amo aprender de los que saben más que yo, y no le tengo miedo a la gente que sabe más que yo. Al contrario, yo me siento a sus pies para ser instruido. Pero también enseño a aquellos que necesitan la instrucción.
Pero la Escritura habla claramente a dónde van a ir a parar aquellos que aborrecen la reprensión, que aborrecen la reprensión y que llegan tarde a la iglesia. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cómo es? Es ignorante el que aborrece la reprensión. Entonces, cuando Dios va a reprender a alguien, dice la Escritura, yo reprendo y castigo al que amo. O sea que si alguien te ama, te va a corregir, te va a instruir. Pero si no te ama, te va a dejar que te estrelles. Y es injusto que tú sepas que en aquel monte está una gran serpiente, que si alguien pasa por allí, lo va a morder. Pero tú dices, no, de todas maneras no me va a hacer caso. ¿Para qué le voy a decir? Hay que vaya y experimente en cabeza propia. Eso es injusto. Pero nuestro deber, dice la Biblia, que es instruir. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino lo estás instruyendo tú? Y niño no solo es de edad. Niño también es aquel que recién conoce, que recién llega a los caminos. Pero la gente que quiere ser instruida está dispuesta a decir, heme aquí. Está dispuesta a morir a su ego, está dispuesta a morir a su soberbia, está dispuesta a morir a su orgullo, está dispuesta a morir a su jactancia, está dispuesta a morir a todo lo que cree saber, está dispuesta a desaprender para aprender. La gente que ama la instrucción. ¿Me entendió? La gente que ama la instrucción no llega diciendo, no, es que yo lo hago de esta manera. No, no es como tú lo haces. Si ya sabes, entonces enséñalo. Pero nosotros necesitamos venir. Y ya no es venir con aquella actitud de que sí, ya sé. No, tú tienes que ser, como lo he enseñado en otras ocasiones, como aquella corriente de Lausanne. No lo sé, enséñeme. No lo sé, enséñeme. Porque hay miles de maneras de hacer las cosas. Pero en el reino de Dios necesitamos instrucción. Por eso el Señor dejó puertas y parámetros para que seamos instruidos y seamos perfeccionados. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y mire lo que dice, lo tenemos. Mire lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vea lo siguiente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es instrucción. Y eso me gusta. A ver, leámoslo todo a la 1, a las 2 y a las 3. Salta María. Ya al final, ruega por él. Pero mire qué cosa, mire qué tremendo. Dice, esto es serio, es hermoso. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea que tenemos que tener cimientos sólidos, firmes. Que no seamos niños, pero para no ser niños, llevados por doquier de todo viento de doctrina, o sea que hay muchas doctrinas soplando y queriéndole decir a la gente, acomodándolo. Hay muchas corrientes doctrinales donde tú puedes hacer lo que quieras. Hay muchas corrientes doctrinales donde tú puedes hacer cosas que puedes quedar bien con la gente, pero no quedar bien con Dios. Y yo pregunto, ¿debes de quedar bien con Dios o con la gente?
con Dios. Pero quedar bien con Dios, ¿será fácil? ¿Será fácil? No es fácil quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque te tienes que negar a ti mismo, tienes que morir a tus ideales. Decía el gran apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Y hoy las tengo por basura, dice Pablo. Hoy las tengo por basura. Por amor a Cristo. Entonces Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y sí que aprendió, fariseo de fariseo. Gamaliel era un maestro fariseo, pero lo instruyó, le enseñó. ¿Y tú? ¿Quién te está instruyendo? Tú reflejas. Así es, o así debería de ser. Tú reflejas lo que te enseñan. Y si de verdad estás llevando la instrucción, tú lo reflejas. Juan el Bautista, no se me distraiga, Juan el Bautista enseñó muy bien a Jesús. Jesucristo fue instruido por Juan el Bautista. Jesucristo fue instruido y Jesús sabía que Juan era su mentor, era su maestro, era su autoridad. Y por eso es que usted ve a Jesucristo que hablaba y caminaba exactamente como Juan. Jesucristo enseñaba, instruía igualito que Juan. Juan no andaba con paños tibios. Ese evangelio de hoy, de que si yo le digo algo a Marvin, si yo le digo algo a Perla, se me puede ir, que le vaya bien. Pero Juan era tremendo. Juan hablaba con verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser sinceros con este mundo, aunque les duela, aunque les caigas mal, pero tú vas a librar tu alma cuando le hablas la verdad a la gente. Tienes que ser sincero. Entonces Juan el Bautista tenía una característica, que Juan en sus prédicas, ¿sabe cómo llamaba a la gente? Serpientes, víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y mire que predica. ¿Cómo predicaba Juan? Serpiente. Este era Juan. Este era Jesús. Pero Jesucristo, está bien. Serpientes. Enseñaba a Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un mensaje como ese hoy en día, ¿cómo lo llaman? Religioso. ¿Ah? ¿Me está juzgando? Arrogante, legalista, religioso. Ahora es que es malo. ¿Ah? Ajá, él también peca. Ahora es que él camina en el aire. Se la tira de santurrón. Se la tira de grosero y se lía. Pero mire qué cosa. Bueno, este es Juan. Mire, Juan dice, al ver, mire qué cosa, Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: qué bueno, muchachos, verlos por acá, cuánto me alegra, bienvenidos a mi congregación. Mire qué cosa, cómo los recibe. Al ver él que muchos de los fariseos, ¿por qué? Porque Juan sabía que ellos andaban con la falda larga hasta aquí y la blusa hasta aquí, tapándose los chupados. Eran sepulcros blanqueados. Entonces Juan ya sabía quiénes eran estos pajaritos y que no llegaban a lo que llegaban a la iglesia. Y yo le voy a decir una cosa: el maestro sabe a qué viene usted. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hombre, están haciendo el esfuerzo de llegar a la iglesia. Están haciendo el esfuerzo de... Y él corriéndolo, ese Juan. ¿Entiende ese asunto? Juan estaba siendo honesto y sincero. ¿Y a dónde te lleva la instrucción? Mira lo que sigue: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Y mire, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Es lo que uno quiere evitar, ¿no? Y mire lo que pasa. A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar más, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero llegar a esto. Deme el siguiente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, la basura, en fuego que nunca se apagará. Entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién? Jesús. Entonces vemos a Jesús que igual el mensaje de Jesús era similar al de su maestro. Su mensaje tiene que ser similar. Si yo me siento con alguien, lo voy a instruir. Si usted se sienta con alguien, ¿lo va a destruir o lo va a instruir? Yo no sé, es que yo me siento como desanimado. Es que están pasando cosas en la iglesia que a mí no me parece. ¿Qué opinas vos? ¿Querés que te enseñe o querés que te entretenga? Enséñame. Ok. ¿A qué venís a la iglesia? Porque si vos estás viniendo para ver qué te parece o qué no te parece, entonces veniste por la razón equivocada. Pero si tú veniste para ser instruido, entonces la persona se va a dar cuenta de que tú no eres recipiente de basura para estar recibiendo basura. ¿Me estoy explicando? O sea, la persona se va a dar cuenta que tú le vas a instruir. Yo admiro a esas personas que cuando alguien le quiere llegar con un chisme, cuando alguien le quiere llegar con una murmuración, alguien le quiere llegar, yo admiro a esas personas que le dicen: orá, vos metete con Dios, pedirle al Señor que cambie a esa persona. Estamos en esta tierra para instruir. Nosotros los cristianos estamos para instruir. Estamos para instruir, no para destruir. Estamos para instruir y no fomentemos la destrucción. Entonces, pero para poder instruir a otros, ¿qué tengo que hacer? Ser instruido yo primero. O sea, ser instruido. Jesús fue instruido por Juan. Juan instruyó a Jesús y Jesús instruyó a los 12. Y qué tiempo, ¿no? Qué paciencia la de Jesús para instruir a Pedro. Pedro un día andaba animado, Pedro otro día andaba desanimado, un día quería caminar sobre las aguas, otro día quería irse para la casa. Pero se dejó instruir. Y cuesta dejarse instruir. Y depende el tipo de mentor. Cuando a mí me estaban dando clase de manejo, me dieron 2 maestros. El asunto es que había uno que, chavalo, pero ¿y por qué haces tronar la caja? No, vas a dañarla. Él decía otra cosa. Y que mira, que no sé qué. Pero había otro que decía: tranquilo, Pipe, eso es normal que truene. ¿Con cuál cree que yo aprendí más? ¿Y con cuál cree que ponía más atención? ¿Ah? Con el que me regañaba porque no me quería equivocar. El otro, dale un claxon a esa jaña, me decía. No, le decía, yo soy casado. Sí, pero el otro que era más exigente, ese era el bueno. El otro que era más exigente, ese era el bueno. El maestro que te tolera todo. Y yo le digo, hay buenos maestros que no se andan congraciando con nadie, pero hay maestros, no importa, hay cuando querrás, poco a poco, hacerle el ánimo. Pero quien de verdad te ama, te va a instruir, te va a decir lo que está mal. Un padre que deja que su hijo haga lo que quiera, ese padre lo aborrece, porque la Biblia dice: el que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige. Decía un padre: hijo, deja de andar
gastando luz de balde. Las luces que no le estás ocupando, apagarlas. Ay, este señor. Hijo, deja de andar teniendo la llave mucho tiempo abierta cuando te estás lavando los dientes. Ocupar lo que... Ay, este señor pinche. Hijo, deja de andar dejando abiertas las puertas. Cerrarlas cuando ay, este señor. Hijo, recoja las cosas que se encuentran en el camino. Ay, este señor. Pero siempre lo hacía. Hijo, haga esto. Ay, este señor. Pasaron los años y se fue a una empresa a meter su currículum y había una gran fila. Y cuando van dejando sus papeles, y él miraba que le decía: ay, ¿usted por qué quiere trabajar en esta empresa? Por esto y esto y todo. Pero cuando el muchacho iba entrando, se acordaba de: hijo, apagar las luces, hijo, apagar la llave. Y cuando él iba entrando, miró que era de día y había luces encendidas en el pasillo. Y entonces él apagó las luces. Miró que estaba una manguera tirando agua ahí en un piso, y vino él y apagó la llave. Miró que habían unas puertas abiertas y ahí habían cosas de valor, vino y las cerró, y él siguió caminando hasta llegar. Cuando él está ahí y todo el mundo está dando sus papeles, sé 7 idiomas, sé no sé cuánto, he viajado a no sé dónde, está bien, ahí le avisamos. Y yo tal y tal cosa, está bien, ahí le avisamos. Y dice el nombre, si esto con ese currículum y yo con esto. Pero cuando pasa a él no le dijeron ahí le avisamos, a él le dijeron: lo esperamos aquí el lunes a primera hora. Y él: pero no va a revisar el currículum. No, le dice: lo esperamos el lunes a primera hora, el trabajo es suyo. ¿Pero por qué? Le dice: si no han revisado mi currículum, todos los que revisaron. ¿Sabe por qué? Le dice: porque aquí hay cámaras, y la prueba que nosotros teníamos es ver la gente responsable, y nosotros vimos cómo usted apagó las luces que estaban inútiles, cómo usted apagó la llave que estaba ahí desperdiciando agua, cómo usted cerró las puertas. Y si usted hizo eso, significa que usted va a cuidar los intereses y los bienes de nuestra empresa. Entonces nosotros necesitamos a alguien que se preocupe por cuidar nuestra empresa y que la vea como si fuera su casa. Así que el trabajo es suyo. Hijo, apagar las luces. Hijo, cerrar la puerta. Él se acordó de eso y se puso a llorar y le agradeció en su corazón a su padre el por qué le decía: hijo, lee, hijo, ayuná, hijo, anda a la iglesia, hijo, apartate de las malas amistades. Hijo, ¿entendió? Vela y orar para que no entres en tentación. Ay, pero es que esta señora, ay, pero es que este señor. Nosotros los padres traemos cicatrices y queremos evitarle a nuestros hijos que pasen por donde nosotros pasamos. Queremos evitarle a nuestros hijos que les suceda lo que a nosotros nos sucedió. Si nosotros como padres pudiéramos retroceder el tiempo, nosotros no cometeríamos errores que cometimos. De igual manera, como pastor, yo te digo, yo conozco a Dios y yo sé que Dios recompensa el buen trabajo, Dios recompensa la diligencia. A mí me exigieron leer, a mí me exigieron orar, a mí me exigieron ayunar, a mí me exigieron estudiar la Biblia, a mí me exigieron, hubieron momentos que yo no quería nada. Pero hoy en día me doy cuenta que eso valió la pena. Cada libro que me recomendaron, cada instrucción que me dieron, cada enseñanza tenía una razón. Aún las cosas que yo no entendía tenían una razón. Pero ¿saben qué? Es triste cómo hay iglesias, y yo sé, hay iglesias donde hay personas que nunca en su vida han leído ni siquiera una sola vez la Biblia. Hay iglesias donde ni siquiera se saben ni 2 textos bíblicos. Conocen toda la farándula del mundo, pero no saben quiénes son los profetas mayores y quiénes son los profetas menores. Hay muchas personas que tú le preguntas qué es el Pentateuco y te dicen: Pentateuco no es alguna estrella de 5 puntos. Los 5 primeros libros de la Biblia. No hay instrucción, y por eso vemos a personas que les da normal servirle a Jehová y servirle a los Baales. Hoy vemos gente cristiana que anda en pos de cosas incorrectas, haciendo cosas que no son correctas ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque no están siendo instruidos.
¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Yo estoy contento y feliz de saber que yo estoy haciendo la tarea. Yo a usted lo estoy instruyendo. Y con algunos que he conversado yo les he dicho, si hay gente que se va a perder porque quiera, si ellos quieren, es en el ministerio, porque aquí hay instrucción, aquí se le enseña a usted a leer. Aquí hay más de algunos que han leído más de 10 veces la Biblia, que han leído más de 8 veces. El que menos la ha leído un par de veces, toda la Biblia. Pero déjeme decirle, yo voy a varias congregaciones a predicar y me sorprendo en algunas cuando les digo busquen Mateo y veo a la gente haciendo esto, literalmente haciendo esto. No saben dónde queda Mateo, si es en el antiguo o es en el nuevo. Parece tontería, pero es real. Gente que no lo entiende. Pero mis amados, amen la instrucción. Lea la Biblia, lea libros, investigue. Ayer me acerco a la computadora y miro a mi niña. Estaba comiendo y estaba viendo un video. Y me le acerco y le digo, Nisi, ¿qué estás aprendiendo de eso que estás viendo? No era un video malo, era un video de risa y de cosas. Pero ya tenía buen rato estar en la computadora. Entonces me le acerco y le digo, ¿qué estás aprendiendo de eso? ¿Qué enseñanza te está dejando eso? Y me dice ella, nada más. Ok, le digo. Ok. Y empecé a hacerle algunas preguntas. Le dije a ella, entre ellas le pregunté, ¿de dónde son los osos polares? ¿De dónde viven? Me dice. No me respondió. Sí, me dijo ella. Pero como me la respondió, entonces yo dije una que no me responda. Y le comencé a preguntar, ¿y qué comen los osos panda? Ah, dice, lo que les da ganas de comer. Entonces ella comenzó y le dije, eso es lo que tenés que ver. Eso es lo que tenés que aprender sobre la naturaleza. ¿De dónde son los tigres de Bengala? Ah, de allá, el proceso del águila. Aprender sobre los peces, aprender sobre la naturaleza, sobre la creación. Es triste sentarse con una persona a quererle evangelizar y que sepa mucho y que comience a preguntarte de cosas, de la historia, de cosas. ¿Ustedes saben cuándo se fundó la Iglesia Católica? No tiene más de 2000 años. Hay gente que dice, no, es que la Iglesia Católica es la única Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana y fue fundada por Jesucristo. No, la Iglesia Católica fue fundada en el año 333 por Constantino, quien instituyó la celebración de la Navidad, la celebración de la misa, la celebración del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre tiene que ver con Baal, el Día de la Madre tiene que ver con la Reina del Cielo, el Día del Niño tiene que ver con Tamuz, el Día del Amor y la Amistad tiene que ver con erotismo, con Cupido. Pero vemos iglesias, feliz Día del Amor y la Amistad, porque Dios es amor. Miren, amados, miré personas que yo conozco. De hecho, esto es unas personas que andaban en un certamen de belleza. ¿Y saben qué? Cristianos. Es lo mismo, pero decían, mi amigo secreto, mi amiga secreta es. ¿Usted sabe lo que significa un amigo secreto? ¿De dónde sacaron eso? Ahora los amigos son secretos. Si tú dices que tienes, si Ali dice que tiene un amigo secreto, ¿de qué me está hablando? Si Marvin dice que tiene una amiga secreta, ¿de qué me está hablando? Ah, ese chaval sí es de ocultismo, algo oculto. ¿Por qué? Porque la amistad debe, dice la Biblia, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros no podemos tener amigos secretos, pero son gente que conoce Biblia. Y miré gente, ¿no?, tomándose fotos detrás de un obelisco. Cristianos. ¿Cómo que nosotros vamos a celebrar eso? El intercambio de regalos. La Biblia dice que tú tienes que dar sin esperar nada a cambio.
No, pero yo te voy a dar un regalo para que vos me des otro regalo. El intercambio de regalos es algo que no viene. Usted regale algo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando nosotros demos regalos, se los demos a gente que no nos pueda restituir lo que estamos dando. Que cuando hagamos fiesta invitemos gente que no nos pueda restituir. Pero ¿dónde está la instrucción que hemos recibido? Mire, yo fui instruido en lo apostólico, en lo profético. Fui instruido, el apóstol Ervin Galán me enseñó muchísimo sobre lo apostólico y lo profético. El profeta Radamés, el apóstol Martín González, ¿cuánto nos enseñó? El apóstol Isaac Estrada, ¿cuánto me enseñó? ¿Y cómo yo voy a venir a esta altura y tan fácil negociar y salirme de la línea en la que fui instruido para irme a meter en algo que yo sé que a mí no me va a llevar a lo correcto? Cristianos que andan con el gorrito hoy. Pero ¿dónde está la instrucción? ¿O quién nos está instruyendo? ¿Saben qué dice? Decía el apóstol Bonilla, esa era una Biblia hebrea andando. El apóstol Bonilla ya murió. Era un hombre de Dios tremendo, recto, y conocía mucho. Pero dice él que cuando el Señor se le aparece a Adán y a Eva, esto no lo olvide y recuérdelo bien. Cuando se le apareció el Señor a Adán y a Eva, cuando el Señor le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No que, sino que estabas desnudo. ¿Quién te enseñó? Decía el apóstol Bonilla que en el original lo que dice es: ¿a los pies de qué maestro te sentaste que te enseñó que estabas sin cobertura? ¿Escuchó eso? O sea que el Señor le dijo a Adán: ¿a los pies de qué maestro te sentaste que te enseñó que estabas sin cobertura, que te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te instruyó eso? ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo? Mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que vos comas, mentira, si eso no es malo. Yo miro las justificaciones que busca la gente con fábulas y con instrucciones. No, si es que el árbol no tiene nada de malo, porque Martín Lutero dicen que fue Bonifacio, dicen que Bonifacio fue. Dicen que Bonifacio, y dicen: no, a mí, aquí no aparece Martín Lutero en la Biblia, aquí no aparece Bonifacio en la Biblia. Y si ellos fueron y adoptaron paganismo, ¿por qué nosotros vamos a hacer algo que Dios prohíbe? Entonces, debemos de amar la instrucción. Leamos la Biblia, leamos el manual. Hoy me levanté por la mañana y estaba leyendo Jeremías. Y mientras leía Ezequiel 18 y 19. Pero mientras leí Ezequiel, yo miraba literalmente cómo cada libro que yo recomiendo en el altar va de acuerdo al propósito de Dios, que el capítulo que toca tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿sabe usted cuánta gente aquí no se está dejando instruir? Porque el altar es una buena oportunidad para que metas a tu familia al reino. El altar es una buena oportunidad para que los que andan de rebelde en tu casa se alineen al propósito. Pero ¿para qué voy a hacer altar? Para instruirte y para instruir a los tuyos. Porque quizás no vengan a la iglesia, pero si haces el altar, a través de eso van a conocer. Pero si estamos menospreciando la instrucción, no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos... Entonces, mis amados, al final terminaríamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean el error. ¿Estás leyendo diario la Biblia? ¿Estás leyendo algún libro que te instruye? ¿Estás orando lo suficiente? Ese es un hábito en los cristianos. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, así como nos lavamos los dientes diarios, 3 veces al día, 4, las que sean necesarias, igual es importante alimentar. Un día esto le decía a una persona que era buena a poner pretexto: espero que ya haya aprendido y no ande menospreciando la instrucción. Así como usted, le digo, alimenta su cuerpo para que no se desnutra, también tiene que alimentar su alma y su espíritu.
pasa cuando dejamos de comer? No porque estemos ayunando. ¿Qué sucede? Se debilita. Peligroso una úlcera, una gastritis, peligroso una enfermedad. Entonces lo mismo cuando descuidamos la instrucción del alma y del espíritu. Entonces, iglesia, no seamos del montón. Iglesia, instruyámonos. Apaga la luz que no estés ocupando. Cierra las llaves que no estés ocupando. Cierra las puertas. Cuida tu salud espiritual. Instrúyete. Se lo he dicho millones de veces. La Biblia va a desaparecer, pero si no la aprovechamos ahorita, memoricemos la palabra. Un día de esto anduve visitando a hermana Deyanira, la mamá de hermano Luis. Estuvimos compartiendo ahí un buen tiempo. Fue una hermosa conversación. Es una mujer que lee, que se instruye, y la conversación es fluida. Ahí estaba Claudia, estaba Luis, estábamos conversando. Pero fue hermoso que me fijé desde que llego. Yo tengo 3 pares de ojos. Y por eso casi no me gusta visitar lugares, porque no me gusta estar echándoles a perder el momento. Quite eso. ¿Qué hacen esas ranas aquí? ¿Qué hacen ese sol y esa estrella? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Así que usted siéntase privilegiado cuando yo lo visito. Pero me gustó algo, que desde que iba entrando me fijé con una hermosa letra, varias hojas pegadas ahí con instrucciones. Tenés el cuadro de Messi ahí que ni siquiera te conoce. Tenés el cuadro de Cristiano, tenés el cuadro de no sé quién, de Shakira, Pero qué bonito, ¿no? Poder llegar y que desde que vayas entrando a una casa tú mires instrucciones. Imagínense que alguien, fíjate que te vengo a contar algo, y no ves que, y se encuentra. No andéis chismeando entre tu pueblo. Detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que a la postre te aborrece. Y uno, instrucciones, vamos, diga instrucciones. Entonces necesitamos ser instruidos. Imagínense que yo tengo ya 20 y pico, más de 25 años de estar leyendo la Biblia. Casi me la sé de memoria. No me la sé, pero casi me la sé de memoria. Y sé lo que dice y lo que no dice. Pero aún la sigo leyendo. Y cada vez, entre más la leo, más aprendo. Y yo leo y digo, oye, pero esto lo había leído tantas veces y no lo había entendido de esta manera. Ahora lo entiendo. Instrucciones. ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres ser un buen padre? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres que te vaya bien en el negocio? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres que te vaya bien en el noviazgo? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres que te vaya bien en el viaje? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres que te vaya bien en tu salud? Aquí están las instrucciones. Aquí están. Así que proponte en tu corazón diariamente leer por lo menos unos 4 capítulos. Por lo menos 4 capítulos. Esa es la regla, ¿no? Más bien, ese es uno de los mandamientos aquí. 2 capítulos al despertar y 2 capítulos al acostarte. Empezando desde Mateo. Si lo estás haciendo, significa que amas la instrucción. Y Dios no te va a llamar ignorante. Porque necesitamos leerla. Así que, ¿quiénes se van a seguir instruyendo? Síguete instruyendo. Mientras otros están perdiendo el tiempo allá en cosas que no valen la pena, instrúyete. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que menosprecia la reprensión es ignorante, dice el Señor. Así que el Señor nos instruye. Así que ahí te la dejo. Lee, ora, ayuna, congrégate, comparte el evangelio con otras personas, inunda tus redes del evangelio, pon textos bíblicos, pon textos en la mañana, ponle algo ahí. Les voy a dar un buen consejo a los que tienen negocios, a los que tienen emprendimiento. Usted
Antes de todo, bendiga los negocios, bendiga los emprendimientos, bendiga las empresas de Israel. Ponga un texto y después ponga allí su negocio. Y usted va a ver cómo le va a ir. Por supuesto que bien. Pongámonos de pies y oremos al Señor. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive